Sí, porque entre tanta información dura nos podemos tomar el rato de conversar con una eminencia de la danza, alguien que ha dejado marca en el Teatro San Martín, en el Colón, solo por mencionar los que tenemos más cerca. Tenemos el lujazo de tener a Oscar Araiz con nosotros. Gracias, Oscar. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buen día. Buen día. ¿Cómo te encontramos profesionalmente hoy, Oscar? Bueno, por suerte me encuentran poniendo luces, haciendo la técnica para la función de mañana. Hoy hay un ensayo general de la gala que se presenta en el Teatro Coliseo, que es la gala de Ludmila Pagliero, que ha sufrido un accidente. Y fíjate qué casualidad, en realidad no hay mal que por bien no venga, lamentando lo de Ludmila, porque es una oportunidad de ver qué pasa con los argentinos que se van afuera y que son reconocidos y tienen una profesión muy lograda y brillante afuera, porque justamente esta ocasión permite que muchos bailarines jóvenes se presenten y podamos tener como un termómetro del alcance que tiene nuestra profesión, en realidad, que por un lado está muy castigada y es bastante difícil profesionalmente tener una actividad. Las escuelas están llenas de gente, entonces uno se pregunta, ¿para qué hacemos bailarines? Porque es realmente una profesión que no está valorizada en el sentido comercial, ¿no? No hay como confianza en que se pueda vivir de eso si no estás en una compañía oficial, reconocida. Y algo de razón hay en eso. Claro, y que tal vez la gente en general no conoce tanto los nombres de los bailarines, salvo el caso de Ludmila, Paloma Herrera, gente Sí, que llega es a lo más lógico, alto de nosotros, pero por tenemos eso. una gran representación, ¿no?, de bailarines. Totalmente, en el yo mundo. quisiera mencionarlos y tengo mi listita porque yo tampoco los conocía. Has hecho los deberes. Hice los deberes. No, hice los deberes en el sentido de mencionarlos a ellos, que son gente que también tampoco yo conocía muy bien y que me parece que vale la pena. Está Carolina Agüero, Florencia Chinelato, Matías Oberlin, todos ellos provienen del Ballet de Hamburgo, y Lucas Segovia, que también está en la compañía de Joffrey en Chicago. Y tenemos un invitado de oro que es Tomás Bliesca, ¿no? Claro. Vos, ya este año se cumplen 50 años de que fundaste el Ballet de San Martín, ¿no? Exactamente, sí. Mirá, ¿y cómo fue cambiando la danza? Y un poco también, o sea, para los que no conocemos mucho de la danza en sí, digo, ¿hay un cambio de estilo en estos 50 años a lo que vemos ahora? Y también si fue cambiando el acceso, vos recién decías que es una profesión difícil, si se fue complicando a medida que pasaron los años. A ver, la primera pregunta, lo que me preguntás si fue cambiando. Siempre se cambia, siempre hay novedades, los estilos se van de alguna manera modificando y sobre todo en el campo de la danza contemporánea hay como investigaciones y exploraciones en diferentes formas de movimiento que influyen en lo que sería la técnica de la danza contemporánea. Inclusive en el ballet clásico también esa técnica va evolucionando y va generando nuevas visiones. Eso se va modificando. Claro. Y lo otro que me preguntaste... Sí, se fue complicando la salida. Vos hablabas de la salida laboral de los bailarines, ¿no? Sí, Que las escuelas están exacto. llenas y que se complica a veces tener un trabajo. Si eso fue cambiando también con los años o si siempre fue así. Mira, yo sostengo que el que se dedica a esto porque lo quiere, porque le gusta, es porque realmente lo pone le da un rol protagónico en su vida personal. Entonces, eso es lo más lindo que le puede pasar a un maestro o a un coreógrafo o a un director. Que la gente que esté trabajando con él trabaje por su placer. Porque trabajar con un bailarín en una compañía o en un grupo es como un casamiento, en realidad es un compromiso, estás muchas horas juntos, es muy íntima la relación, es corporal, algo de enamoramiento tiene que haber, eso es lo fundamental. Pero si empezás a sacar cuentas de que la remuneración que tenés, casi no podés vivir, es muy difícil. Claro. Sin embargo, vos desde los 17 años que vivís de
de esto? Exactamente. ¿Es real ese dato? Es real, sí. O sea, sí. sos un afortunado. Soy un afortunado, claro que sí. ¿Cómo claro. fue a esos 17 años empezar a vivir del arte, en definitiva? Y, a ver, fue cuando me di cuenta que era eso lo que quería, como que lo puse y dije, bueno, ahí voy. Tuve mucha libertad por parte de mi familia, en ese momento sería bastante importante como la recepción familiar, digamos. No tuve ningún inconveniente, fue como una liberación. Entré a trabajar con unos maestros en danza contemporánea y en danza clásica en el Teatro Argentino de La Plata. Y ahí me metí en el Teatro Argentino como figurante, era figurante, lo maté a Mario Carabadosi varias veces. Y con la cimitarra mataba algunas esclavas de Sherezad, cosas así, gajes del oficio para poder vivir. Y así empezó todo. Como me gustó mucho la coreografía de entrada, la composición, yo también estaba como enfocado a eso. Claro. Y eso me abrió enseguida. Claro. ¿Y cómo es el proceso creativo del coreógrafo? Porque yo soy un analfabeto de la danza directamente. Mejor. Y me pregunto eso, porque el músico, bueno, tenés 8 notas, entonces ponés la nota, no sé, pero vos tenés ya los movimientos en la cabeza, es cómo los complementás, ¿no? ¿Cómo es ese proceso creativo de una coreografía? No hay un proceso fijo, ni un esquema, ni una fórmula. Cada coreógrafo crea su propia metodología. Puede ser con improvisaciones, puede ser... Yo trabajo mucho con la estructura musical, para mí es muy importante la música, muy importante, como que la música me larga el color, el tempo, el ritmo, el sentimiento que pueda haber. Yo puedo trabajar con ese sentimiento a favor, ilustrarlo, o puedo trabajar en contra, tengo mucha libertad. En mi caso yo trabajo mucho con un estudio preliminar, que es la estructura o temática o musical. Y me gusta mucho la composición porque es como una forma narrativa. Todo tiene como su inicio, su desarrollo y su conclusión. Entonces, bajo esa fórmula que es muy vieja, uno puede trabajar y jugar. Para mí el juego es fundamental. Claro. En este trabajo, el juego, el sentido lúdico es lo más importante. Claro, qué bueno tenerlo, seguir teniéndolo después de tantos años de dedicarte a esto, Claro, ¿no? sí. ¿Hubo algún momento en el que buscaste algún otro rumbo? Sí, pensé que la danza está como muy vinculada con otras expresiones. Yo antes en mi infancia era la pintura, el dibujo, lo que tenía como más cargado. El dibujo era como mi salida, lo que me permitía y me daba cierta libertad. Y esa libertad la fui encontrando en otros lenguajes. En la música, en la danza, en la literatura. Ahí siempre me gustó mucho el cine y creo que además el rol del director del cine y el rol del coreógrafo son como casi intercambiables. Hay muchas cuestiones de espacio y de tiempo y de ritmo narrativos que se parecen muchísimo. Claro, interesante. Bueno, y has trabajado en casi todo el mundo, ¿no? Francia, Finlandia, Suecia, Brasil. ¿Se puede detectar ahí cómo cambia el público en recibir las obras también? Hay una diferencia. Digo, porque por ahí viene acá, viene la famosa banda rock y dice, ustedes son el mejor público del mundo. Digo, vos vas a Finlandia y es todo más o menos parecido. Hay públicos que aplauden más, otros menos, unos en el medio, otros esperan al final. Tiene que ver un poco con la cultura de cada, Claro. de cada pueblo, ¿no? Más demostrativos, más efusivos, muy concentrados, muy respetuosos, muy sensibles. Más explosivos, hay de todo. ¿Y hubo alguna vez que recuerdes todavía que te haya llamado la atención de algún lugar del mundo esto que haya salido, o que haya sucedido una función y no haber podido creer la recepción o algo que haya pasado? No, cuando estuvimos en China con el Ballet de Ginebra, que fue una compañía que yo dirigí 10 años en Suiza, me llamó la atención porque el pueblo chino, el espectador chino, digamos, los espectadores que había esa noche al menos, era como que terminaba cada obra y había un aplauso muy intenso y se cortaba de golpe así. Como que
Claro. Una cosa rarísima. Bueno, capaz que es una forma caligráfica de aplauso. Claro. Bien. ¿Podemos desmitificar o podés confirmar esta visión que tiene mucha gente de lo estricto de la danza por culpa de películas, por culpa de series de televisión que muestran un mundo por momentos muy cruel? Sí. ¿Es tan así? No. No es tan así. ¿Sirve para no. la ficción? Sirve para la ficción. Está todo muy, muy forzado. Claro. Para mí es lamentable lo que Claro. se hace no sé si tanto en series no veo, pero en algunos films que vi me da como vergüenza ajena ver, Claro, ver claro. lo que se hace. Claro, sí, el Cisne Negro es la por película ejemplo, más... ¿no? Sí. Sí, Pero igual hay que aceptar que es una profesión, una actividad que necesita muchísima disciplina. Claro. Entonces la disciplina la tiene que tener, la tengo que tener conmigo mismo. No voy a esperar que venga alguien a decirme. Y eso provoca como un estereotipo de algo marginado, como que es tan disciplinado. ¿Quién te obligó? No, nadie lo obligó, es así. Claro. Por último, te invito a que invites justamente a nuestra audiencia al espectáculo de mañana. ¿Cómo se lo vendés para que vayan? Bueno, el espectáculo de mañana es una gala, o sea, una serie de bailarines invitados, solistas, y también de algunos coreógrafos argentinos, entre los cuales estoy yo, con su compañía. Es interesante poder ver un panorama internacional de la danza argentina, en el caso de todos los invitados. En el mío no tanto porque estoy acá y la compañía es argentina, pero es una buena oportunidad como de conocer buenos nombres y dar espacio para otros. Claro. ¿Recordamos teatro y horario? Sí, Teatro Coliseo a las 21 horas. Excelente. Oscar, un gusto enorme para Igualmente. nosotros haberte tenido aquí. Gracias. Muchas gracias. A ustedes.